Entonces, allí donde está, le invito a que vaya a su Biblia a Mateo 14, versículo 24 hasta el 30. Yo leo en la NTV, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas. ¿En qué? En problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento. Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Quién se acercó a ellos? Jesús se acercó a ellos sobre el agua. Continuamos. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. ¿Qué dijo Jesús? No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedrito lo llamó y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Dice el versículo 29. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Caminó sobre el agua. Pero, un triste pero, cuando vio el viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. A todos en algún momento vivimos fuertes vientos que golpean nuestra barca, ¿no? La barca representa nuestra vida y esto produce en nosotros temor, duda, incertidumbre y hasta ganas de no continuar. ¿Y qué puede ser los fuertes vientos? Se preguntará usted. Un fuerte viento puede ser una quiebra financiera, problemas matrimoniales, un divorcio, hijos rebeldes, una enfermedad, heridas del alma que desencadenan ansiedad, depresión, etcétera, desánimo o ganas de no vivir más, ganas de suicidarse. Y todos en algún momento vamos a ser golpeados por fuertes vientos. No hay ninguno en este auditorio que pueda decir que no ha sido golpeado por fuertes vientos. Y aún la palabra lo dice, que las mismas aflicciones que usted vive, la viven otros hermanos en el mundo. Entonces, usted y yo vamos a ser golpeados por fuertes vientos. Amén. Pero hay dos tipos de personas. Algunos ponen su mirada en drogas, en mujeres, alcohol, en otra persona igual de imperfecta a ellos. Y otros decidimos poner nuestra mirada en Jesús. Y qué hermosa es la mirada del Maestro. Amén. La mirada de Jesús es supremamente hermosa. Los primeros sufren muchísimo más en medio de la tormenta, porque no tienen en quién descansar, no tienen en quién refugiarse. Están a la deriva y lo más probable es que el viento, el fuerte viento, destruya su barca. La misma palabra declara que el hombre prudente edifica la casa sobre la roca, y vienen las tormentas, vienen los fuertes vientos y esta no es derribada. Pero el hombre insensato, el hombre imprudente, construye sobre la arena y viene un viento y derriba su casa. Entonces, en esta mañana empiece usted a analizar qué tipo de persona es. Y el nombre de esta prédica se llama justamente así: ¿dónde está mi mirada? Quiero que usted que está allí sentado se pregunte: ¿dónde está su mirada? ¿Se ha dejado llenar de preocupación? ¿Ha dejado que las deudas, ha dejado que las situaciones con su esposo, con su esposa, que las situaciones con esos hijos cabezones que no quieren llegar al Señor lo dominen? ¿O dónde tiene puesta su mirada? Los primeros sufren muchísimo más en medio de la tormenta y los resultados son desastrosos, pero los segundos son consolados, rescatados y sacados del agua. Y ahorita decía y enfocaba de que la mirada de Jesús es hermosa. La mirada de Jesús es hermosa. Imagínese usted a Pedro en medio de la tormenta, se desafió a salir a caminar y empieza a hundirse. Y dice que Jesús le extendió la mano y le dijo:
hombre de poca fe, levántate. Y me imagino que la mirada de Jesús, aparte de decir hombre de poca fe, fue amor y compasión para sacar a ese hombre. Que aunque Jesús supo que dudó del poder de Jesús, aún así Jesús lo rescató. Aunque Pedro dudó, aunque Pedro pensó que se iba a hundir porque puso su mirada en los fuertes vientos, dice la palabra que Jesús extendió su mano, lo levantó, lo sacó del agua, fue a la barca y que todo se calmó. Y digo que la mirada de Jesús es realmente hermosa porque yo conocí realmente a Jesús en mi momento más oscuro de la vida. A mí me predicaron de Jesús desde los 12, 13 años. Mi hermana ahí llevaba personas a la casa que me predicaban. Pero a los 16 años vine aquí a la iglesia, me predicaron. Pero conocía de Jesús, pero conocer personalmente, conocer el corazón de Jesús, tener un encuentro real con Jesús, fue mi momento más oscuro. Cuando tenía 17 años, muere una prima muy cercana, una prima hermana. Ese mismo año el cáncer de mi hermana hizo metástasis, tuvieron que viajar del Caquetá, yo soy del Caquetá. Ese mismo año mi papá cae a la cárcel y quedo viviendo solo en Florencia. Ya conocía de Dios, estaba sirviendo en la iglesia del Caquetá, recaí en la drogadicción, recaí en el alcohol y se me vino todo encima. Mi padre en la cárcel, mi prima muerta, mi hermana con cáncer, tenía metástasis, mi familia lejos, estaba viviendo fuera, solo en Florencia. Y la cereza que llenó el pastel, rompí mi relación que tenía en esos momentos, quedé despechado y solo. Viví unos meses solo en Florencia. Terminé mi bachillerato, me gradué de 11, tenía 17 años. Me vine para Tuluá a vivir. Acá vivía mi hermano, mi mamá. Y a comienzos del 2018, en abril del 2018, falleció mi hermana, la que tenía cáncer. Fallece mi hermana, continuó en la drogadicción, continuó mal, y en ese momento decidí alejarme de Dios por todo lo que había pasado. Puse mi mirada en la tormenta, en todo lo que estaba viviendo mi familia, mi casa, y me alejé de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Desastroso. Terminé vacío, lleno de más problemas de lo que estaba. Terminé envuelto en cosas que no debería estar envuelto. Y en ese momento de oscuridad, Jesús se apareció a mi vida. Y Jesús no vino con un látigo a castigarme, a decirme te vas para el infierno. No, Jesús apareció en medio de la tormenta a pesar de mi duda, porque yo me aparté de Él por duda, porque pensé, ¿dónde está Dios cuando le pasa todo esto a mi familia? Jesús apareció en medio de mi tormenta, a pesar de mi duda, a pesar de mi temor, a pesar de mi indiferencia, a pesar de mi ingratitud con Él por todo lo que había hecho. Me extendió su mano, me dijo, levántate, tengo una nueva oportunidad para ti. Hace 5 años sucedió eso. Hoy en día estoy casado, soy mentor, mi familia está bien. Jesús llegó a mi vida y la tormenta se calmó. Y esto no quiere decir que no voy a volver a vivir dificultades, es más, las estoy viviendo. Vivo problemas, vivo situaciones. Pero el joven de 17 años que se dejó mover por tantos problemas, hoy en día no es el mismo joven que se va a dejar mover por cualquier situación. Mi papá continúa en la cárcel. También vivo situaciones económicas. Quisiera hacer muchas cosas más por mi familia. Quisiera que toda mi familia llegara al Señor. Quisiera ver en primera fila a toda mi familia. Y aún no lo están. Pero a pesar de esas circunstancias, he decidido poner mi mirada en Jesús. Jesús en esta mañana quiere aparecer en medio de tu tormenta, en medio de tu momento más oscuro. Y yo sé que nadie te va a entender, nadie. O sea, usted tiene que sacarse de la mente, buscar compasión en otro hombre, nadie lo va a entender. Solo Jesús conoce lo más íntimo de su corazón. Dice la palabra que Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Y tal vez usted, al igual que yo, por causa de lo que está viviendo, está desanimado, ha decidido apartarse, o alguno ha dicho, voy a ir hoy por última vez a la iglesia, que Dios haga algo si no me voy. Déjeme decirle que Dios
lo ha traído a este lugar, mi hermano, para extenderle su mano y decirle: ten calma, dame tu mano, quiero sacarte de allí. Piensas que vas a morir y Jesús te dice: hombre, mujer de poca fe, ¿por qué has dudado de mí? Te extiende su mano, te levanta, se sube a tu barca, calma la tormenta y te acompaña a cruzar al otro lado. Vamos a Mateo 14 del 30 al 32 en la NTV. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Dice el versículo 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Y eso te pregunta el maestro en esta mañana, en medio de tu tormenta. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Qué te hace creer que te he traído hasta este lugar y te voy a dejar? Continúa el versículo 32. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Y leyendo la historia, después de eso cruzaron, iban hacia cierto lugar, llegaron a ese lugar y continuaron con el ministerio. Continuaron haciendo milagros, continuaron haciendo obras. Y resulta que antes de esta tormenta sucedió el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces vemos que hay milagros antes de la tormenta, pero también después de la tormenta. ¿A qué quiero llevar esto? De que la tormenta es tan solo un episodio de tu vida. La tormenta no es toda tu vida. Y cuando estamos en medio de la tormenta pensamos que es para siempre. Pensamos que esa es nuestra vida y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho capítulos atrás en nuestra vida. Y pensamos que no van a haber capítulos más adelante en nuestra vida. Pero si vamos a leer Mateo 15, cuenta que Jesús siguió haciendo milagros. Y más adelante vemos cómo Jesús se va y sus discípulos empiezan el ministerio. Y Jesús dice: cosas mayores a estas harán. La tormenta no es toda tu vida, amado. La tormenta es tan solo un episodio oscuro que, escúchame, tú y yo necesitamos vivirla. La tormenta es el episodio que tú y yo necesitamos vivir, porque en la tormenta es donde realmente aprendemos a confiar en Dios. Y ese mismo Pedro que dudó de Jesús en medio de la tormenta, que puso su mirada en los vientos, días después, años después, murió por la causa de Jesús. Pedro no hubiera sido el hombre que fue. Pedro no hubiera tenido el carácter que tuvo si no hubiera vivido esa tormenta, si no hubiera descubierto por sí mismo el poder de Jesús en medio de la tormenta. Y estoy seguro que en muchas de las dificultades que vivieron después los apóstoles, incluso Pedro, tendrían que haberse acordado de esa tormenta y decir: hombre, si me rescató cuando me estaba hundiendo, cuando dudé, ¿por qué no me va a rescatar ahora que estoy firme en Él? ¿Por qué no me va a rescatar ahora que estoy predicando su palabra? Y el lunes me escribió la pastora que tenía el privilegio de predicar hoy. Y yo empecé a orar desde el lunes: Señor, dame la palabra, dame la palabra. El martes entré en intimidad con el Señor a orar por la palabra, a pedirle la palabra. Señor, muchachos, no, amados, no escuché nada. No sentí que el Señor me hablaba. El jueves me volví a meter en la presencia de Dios. Señor, háblame, háblame, háblame. Tampoco, nada. Yo, Espíritu Santo de Dios, ¿qué hago? El viernes viajé a Obando, estuve en Obando, me quedé, llegué el sábado ayer a las 2 de la tarde. Llegué, me bañé, a las 3:30 empecé a orar: Señor, dame la palabra de mañana, dame la palabra, dame. Vea, sin mentirle, estuve más o menos 2 horas y algo metido en la presencia, orando por la palabra. Y no me podrán creer que no recibía absolutamente nada. Y yo le decía: amor, mañana predico y no sé qué voy a predicar, porque le oro al Señor y no me dice nada, no siento nada, ¿qué pasa? Y entonces pusimos una prédica a escuchar, y la prédica empezaba diciendo
justamente lo que yo estaba viviendo. La prédica decía, un día yo me senté a hablar con el Señor, el domingo iba a predicar y no tenía una palabra, y le dije al Señor, Señor, decía el predicador, que él tomó la decisión del domingo pararse en el púlpito y decir: amado, lo lamento, Dios no me habló esta semana, no tengo palabra para ustedes. Y yo en ese momento dije: no, me tocó me tocó hacerla, porque qué más. Pero resulta que el predicador continuó diciendo y dijo: pero el Señor me respondió, ¿cuántas prédicas te he dado? Y el predicador le contestó: 700 prédicas más o menos hasta el momento. Llevaba más de 20 años de ministerio. Y el Señor le pegó una peinada y le dijo: ¿qué te hace creer que hoy no te voy a dar la palabra de mañana? Y cuando el Señor dijo eso, yo, bueno, así por la buena, sí. Pero ya eran las 6:30, ya tenía que venirme para la iglesia. Vine a la iglesia, serví, y en medio de la administración Dios empezó a regalarme la palabra. Dios empezó a regalarme la palabra y solamente empecé a notar, yo era en la prédica y yo: Señor, pensarán que estoy chateando, pero yo estaba recibiendo palabra y llegaba palabra, y todo lo que no recibí en una semana lo recibí en un momentico. Salí del culto, fui, me senté, terminé de estructurar lo que ya Dios me había entregado y le di gracias a Dios, porque Dios en ese momento, ya a eso de las 11 de la noche, yo me senté con lágrimas en mis ojos diciéndole: Señor, gracias porque tú no dejas a tus hijos en vergüenza. Gracias porque estoy completamente seguro que es una palabra que viene de tu corazón. Y Dios me decía palpablemente mientras yo preparaba esta palabra, lo anoté, y Dios me decía: dile a mi pueblo que si yo los he traído hasta acá, ¿qué los hace pensar que los dejaré a medio camino? Pero demando de ellos arrepentimiento, que vuelvan su corazón a mí, y yo los levantaré una vez más. ¿Qué te hace pensar que durante 10 años, 15 años, 20 años que algunos llegaban en el evangelio, Dios los ha sostenido? ¿Qué los hace pensar que el Dios que los ha sostenido durante tanto tiempo ahora los va a soltar? ¿Qué les hace pensar que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que el Dios que abrió los mares, que el Dios que hizo descender fuego del cielo, que el Dios que ha hecho maravillas y prodigios durante toda la historia de la humanidad, que el Dios creador del cielo y de la tierra lo ha traído hasta este lugar, hasta este punto en su vida, y que lo va a dejar allí? ¿Qué lo hace pensar eso, hermano? ¿Sabe? Es un argumento que Satanás ha levantado en su vida. Es un argumento que el infierno mismo ha engendrado en su corazón, pero que en esta mañana eso debe ser derribado. Amén. Y recuerda, amado, que tu mirada esté puesta en Jesús, nuestro autor y consumador de la fe.